¿Ya? Así que les voy a compartir pantalla ahora y cuando por favor se vea, me avisan para que entremos ya de lleno a la materia. ¿Se ve, chiquillos? Sí, profe. Gracias. Ya, vamos a partir entonces con la segunda temática de la unidad 1, que justamente son patologías neurológicas y cómo el kinesiólogo y el equipo de salud las va a monitorizar, ¿cierto? Para evaluar el estado de gravedad. Y segundo, para la intervención de este paciente, que es un paciente bastante especial y de alto riesgo de mortalidad. ¿Ven bien la primera diapo de ACV? Sí, profe. Gracias. Bueno, el ACV, chiquillos, es una patología cada vez más común en nuestro país. Ya vamos a definirla primero y después vamos a ver por qué es tan importante tenerla en consideración. El ACV, ¿cierto? O el accidente cerebrovascular, ya es una de las principales causas de muerte desde el año 2013 en adelante. ¿Ya? Prácticamente, y se los puse ahí en negrita, cada hora muere una persona por ACV. ¿Ya? Para que hagamos también un aterrizaje de esto. Donde yo trabajo, de las 36 camas UCI que tenemos más o menos, yo creo que 25 son neurológicas, o 20, ¿ya? Y esto habla de un poco control de las enfermedades crónicas, como por ejemplo la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una de las causas primarias de generar un ACV, ya sea isquémico o hemorrágico, ¿ya? Se calcula que anualmente casi 30.000 casos nuevos hay en Chile todos los días, ¿ya? 69 casos al día por lo menos, ¿ya? Y es la segunda causa de muerte prematura. Aquí llamamos prematura, obviamente, a morir no por viejo, sino que por una enfermedad, ¿ya? El promedio de muerte de estos pacientes fluctúan entre los 35 años y los 50 años. Es un paciente bastante joven. Si lo llevamos, ¿cierto?, a la realidad de vida, puede ser su papá, ustedes mismos, un hermano mayor, un tío, etcétera, que estos pacientes caen por un ACV isquémico hemorrágico y terminan o falleciendo, incluso yo diría que hasta peor de repente, quedas postrado en casa, ¿ya? Es una patología que requiere no solamente altos estándares de cuidado dentro del hospital, sino que también una educación y finalmente lleva una carga familiar importante los pacientes que salen con daño secuelado. El ACV, ¿cómo lo definimos entonces? Es una emergencia médica que ocurre cuando se interrumpe el suministro de sangre al cerebro, ¿ya? O cuando existe un sangrado por rotura de vasos sanguíneos. Entonces, automáticamente aquí, chiquillos, vamos a hacer la primera diferenciación o la primera clasificación de un ACV. Si definimos entonces el ACV como una emergencia médica donde ocurre una anoxia, ¿cierto?, del tejido cerebral, ya sea por interrumpir el flujo sanguíneo o por un sangrado excesivo que aumente la presión intracraniana, vamos a dividirlo entonces, ¿cierto?, por un ACV isquémico, que corresponde prácticamente al 80% de los casos de los ACV, y que se va a dar, ¿cierto?, por una trombosis o una embolia. Como lo vemos acá, ¿cierto?, en la imagen, vamos a encontrar que un trombo, ¿cierto?, un coágulo, se aloja en una arteria cerebral X, por ejemplo, el polígono de Willis, la arteria cerebral media, la ascendente, etcétera, y tapa el flujo sanguíneo y deja pasar sangre a la zona cerebral que termina finalmente dañándola y muriendo y necrosando la zona, ¿ya? Si se dan cuenta, de 100 casos, 8 son isquémicos, ¿ya? Y las embolias, chiquillos, son una causa de mal cuidado de salud. Por ejemplo, pacientes que tienen trastorno de la coagulación importante, que comen mucha fritura, mucho alcohol, la sangre se coagula más rápido, ¿cierto? Y generamos trombo, y finalmente ese trombo cae al cerebro y termina matándote. O tenemos, ¿cierto?, un ACV hemorrágico que prácticamente de cada 10 pacientes, solo 2 o 3 debutan con esto, pero son los más mortales, ¿ya? Los accidentes hemorrágicos principalmente es por una rotura vascular. Se rompe un vaso sanguíneo por una hipertensión muy grande, ¿ya? O también puede ser por una malformación arteriovenosa, las denominadas hemorragias subaracnoideas, ya que vamos a ver durante el transcurso de la presentación. ¿Dudas, chiquillos, de consulta hasta el momento? No, profe.
Importante saber que los ACV, chiquillos, representa una discapacidad importante, ¿ya? Me atrevo a decir que gran parte de la población chilena es obesa, hipertensa, ¿cierto? Y un hábito alimenticio horrible. Entonces, esta cifra ha ido aumentando, ¿ya? Y yo creo que una de las cosas del kinesiólogo, además de tratar la enfermedad, es prevenirla, ¿ya? Así que ahí tenemos un rol fundamental en el ACV, ¿cierto? Ya sea isquémico o hemorrágico. Como les comentaba, ¿cierto? Acá tenemos la anatomía de las diferentes arterias y cada arteria que se tape o se rompa va a tener una sintomatología, ¿ya? Y se va a expresar de manera distinta. Por ejemplo, acá vemos, ¿cierto? Un corte sagital del cerebro y si se dan cuenta en la parte derecha tenemos, ¿cierto? La zona anterior, la zona posterior o vulvar, ¿cierto? Y tenemos los lóbulos laterales derecho e izquierdo del paciente. Si el paciente presenta, por ejemplo, una ACV hemorrágico y isquémico en la zona frontal, lo que se ve principalmente afectado van a ser los problemas conductuales. Ya principalmente el habla, va a perder un poco el paciente la temporalidad espacial y temporal donde se ubica y va a tener problemas de inhibición de la conducta. Ya pacientes que hablan lo que piensan, no tienen filtro desde el punto de vista sensorial, no filtran nada. Estos pacientes llegan y tiran todo lo que piensan. ¿Ya? Y finalmente, su principal trastorno a nivel frontal es la conducta y el lenguaje. Si tuviéramos, por ejemplo, una ACV de tipo posterior o vulvar, sin comprometer tronco encefálico, solamente desde el punto de vista cerebelo, lo que vamos a encontrar van a ser trastornos de la coordinación, principalmente oculomotor y motriz en general, ¿cierto? Y problemas de estabilidad dinámico y estático de estos pacientes. Y grandes problemas de disfagia o de problemas, ¿cierto?, de tragar y de alimentarse. Si tenemos, ¿cierto?, alguna alteración de los lóbulos laterales, ya sea derecho o izquierdo, usted ya conoce, ¿cierto?, lo que son las paresias, plegias, ¿cierto?, hemiplegia, hemiparesia, contralateral a la zona afectada, pérdida de la sensibilidad y pérdida de la función motora. Entonces, si nos damos cuenta, si tenemos una afectación, ya sea cualquier nivel cerebral, va el paciente a tener trastornos conductuales, trastornos de marcha, de coordinación, ¿cierto?, de tono muscular y finalmente eso lo va a llevar a una situación de discapacidad, ¿ya? Por alguna afectación psicomotriz y conductual, el paciente termina cayendo a una situación de discapacidad que lo va a llevar a una limitación funcional en su casa o laboral, incluso vía personal y pareja, ¿ya? Así que ojo también, chiquillos, con la zona afectada, porque usted va a tener que ir a buscar hallazgos, ¿cierto?, de la zona afectada según la anamnesis del paciente. Por otro lado, tenemos polígono de Willis, ¿cierto?, que el polígono de Willis va a irrigar toda la zona posterior, desde la zona posterior hacia la zona anterior del cerebro, y la función principal del polígono de Willis es formar una unión entre las arterias carotídeas internas y el sistema vertebrovascular, ¿ya?, del cerebro. Entonces, finalmente comunica todo el sistema periférico vascular con el sistema central vascular. Así que es el peor ACV que te puede dar, es un ACV del polígono de Willis, donde finalmente se compromete todo el cerebro. ¿Ya? Y estos pacientes tienen un pronóstico de estado vegetativo persistente en la casa o derechamente la muerte. Ahora, entonces, ¿cuáles son las primeras causas, cierto? ¿Cuáles son las causas del ACV isquémico? Ya, la principal causa de un ACV isquémico es un trombo. Ya, eso tenemos que tener súper claro. Lo que se denomina la aterosclerosis de grandes vasos. ¿Ya? Eh, este trombo, ¿cierto? O este taponamiento de las arterias puede afectar, ¿cierto?, tanto las arterias intracraneales o extracraneales, como le acabo de decir, el polígono de Willis, o las mismas dentro de cada lóbulo. Ya, estos ateromas o estos ciertos trombos pueden afectar cualquier zona cerebral importante y principalmente va a llevar a daño isquémico, ¿ya? Donde el flujo sanguíneo no logra pasar a la zona cerebral puntual que se está ocluyendo y finalmente termina en una necrosis del tejido. Y esta necrosis del tejido finalmente termina perdiendo todas las funciones que esa zona proporciona al cuerpo humano, ¿ya? ¿Recuperable o no? Eso va a depender de la edad del paciente.
sabemos que mientras más jóvenes y más niños somos, tenemos una neuroplasticidad mucho mayor. Y mientras más adulto mayor nos pongamos, ¿cierto? Tenemos una neuroplasticidad mucho menor. Entonces, la reversibilidad del cuadro va a depender primero de la edad del paciente y segundo, lo que se denomina la zona de penumbra, ya que después la vamos a revisar. Una de las causas, ¿cierto?, de este trombo son las cardioembolias. Ya el semestre pasado en cardiovascular habíamos revisado, ¿cierto?, más o menos las alteraciones del electrocardiograma. Una de ellas era la fibrilación auricular, ¿cierto?, donde el corazón, ¿cierto?, empezaba a latir de manera desorganizada, principalmente en las zonas ventriculares, y esta contracción irregular e ineficiente del corazón va a lanzar un trombo que pueda estar, ¿cierto?, en alguna zona y lo va a tirar a la zona cerebral. ¿Ya? Las cardioembolias se pueden originar principalmente por trombos cardíacos. Ejemplo, un paciente que generó un trombo en extremidades inferiores, ya típicas trombosis venosa profunda de extremidades inferiores, por algún motivo pasó al sistema linfático y se alojó en el corazón. Al tener una arritmia cardíaca, el corazón late muy rápido, sobre 100 por minuto, y eso hace que el trombo eyecte y se vaya, ¿cierto?, hacia el torrente cerebral y generamos, ¿cierto?, la cardioembolia o el trombo cerebral secundario a un trombo cardíaco. ¿Ya? Es una de las causas que tiene más mortalidad en los pacientes con ACV, porque no solamente afecta a nivel cerebral, sino que también afecta a nivel coronario. ¿Ya? Y posteriormente puede producir, ¿cierto?, un infarto al miocardio y una muerte súbita. ¿Cuáles son entonces los cuidados con estos pacientes? Siempre monitorizar al paciente desde el punto de vista cardio, respiratorio y neurológico. Los pacientes que cursan con una ACV, por lo general se comportan como pacientes hipertensos, muy hipertensos, sistólica sobre 180, PAM sobre 100, y pacientes que van a tener alteración, ¿cierto?, según el lóbulo que se vio afectado. Así que ojo con estos pacientes, va a pasar mucho que si tienen una afectación del lóbulo frontal, me pasó a mí en mi año de práctica clínica, que el profe, no sé, de manera como premeditada, te daba una ACV frontalizado y el frontalizado te echaba grabados o te decía cosas que no corresponden de carácter sexual o de carácter cierto normal, que una persona común y corriente no te la diría, y automáticamente eso denota cierto una alteración frontalizada del paciente por una ACV del lóbulo frontal. Entonces, cuando usted se enfrenta a un paciente con un ACV isquémico, lo único que tiene que hacer usted es ver qué lóbulo está afectado, ¿cierto? Y cómo se va a comportar este paciente. El segundo clasificación, ¿cierto?, de los infartos por isquemia, uno, ¿cierto?, es la cardioembolia, y segundo son los infartos lacunares, ¿ya? Los infartos lacunares son microinfartos, por así decirlo, que afectan zonas muy pequeñas, ¿ya? Son infartos menores a 1,5 centímetros, evaluados, ¿cierto?, en la tomografía de cerebro, como lo vemos acá a la derecha, y si se fijan acá tenemos un corte sagital, tenemos los ventrículos libres, y si se dan cuenta tenemos una zona blanca de infarto cerebral agudo, y eso se mide, ¿cierto?, muy rápido y fácil en la tomografía axial, y si los infartos son menores a 1,5 centímetros de diámetro, se les denomina infartos lacunares. ¿Ya? Son infartos que tienen escasa impacto clínico desde el punto de vista de la sintomatología y son bien reversibles y tienen bastante buen pronóstico. Ya principalmente están asociados a pacientes ancianos con diabetes o hipertensión mal cuidada. ¿Ya? Obviamente, un infarto lacunar es un indicador de que el paciente pueda llegar a tener el día de mañana una ACV isquémico importante y su posterior muerte. ¿Ya? Así que los infartos lacunares, por ejemplo, un paciente de adulto mayor que está en la casa con dolor de cabeza que no cede al AINES y empieza con visión borrosa o alguna alteración de la marcha, pero no completa, o pérdida de fuerza, pero no pléjico, uno le lleva al servicio de urgencia y tiene estas pequeñas sintomatologías que son reversibles. Para seguir avanzando, ¿va quedando un poco más claro o tienen alguna duda por ahora? Todo claro, profe. Gracias. ¿Los demás?
Todo claro, profe. Avanzamos entonces. Gracias. Bueno, los patrones más comunes entonces del déficit neurológico en un infarto agudo, como les decía, entonces va a depender de la zona. Acá tengo un cuadro resumen que les puede ayudar el día de mañana para su evaluación neurológica, ¿cierto? Del hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, ¿cierto? Y la afectación del tronco encefálico o cerebelo, ¿ya? Obviamente son súper puntuales y están súper bien descritas, ¿cierto? De la literatura, lo que vamos a encontrar en una patología neurológica de un paciente que cursa con alguna ACV isquémica, ¿ya? Como les decía, una de las cosas más importantes del cerebelo es la disfagia, la capacidad, ¿cierto?, de no poder comer, porque uno come y se le va el pulmón, ese alimento, la disartria o el lenguaje inteligible, y por supuesto, los trastornos de inestabilidad son una de las cosas más importantes del cerebelo. Entonces, ¿cómo nosotros diagnosticamos una ACV? Usted va a tener que ser capaz en este semestre de aprender a ver tomografía computarizada de cerebro y angiografía de cerebro. El semestre pasado, ¿cierto? Vimos radiografía de tórax en toda su extensión por todas las patologías que vimos respiratorias y ahora va a tener que saber, ¿cierto?, identificar anatomía, ¿cierto? Y además de eso, patologías neurocríticas por imagen. Si nos damos cuenta en la derecha, tenemos un tal cerebro de un infarto cerebral. Fíjense que para que empecemos a ver ya tomografía, lo blanco es hueso. Ya acá tenemos todo lo que es la corteza cerebral o el cráneo del paciente y todo lo que es gris es el cerebro. ¿Sí? Y fíjense que hay unos surcos que son los surcos del cerebro que va dividiendo el cerebro en zonas y esto tiene que ser gris completo. Para que esto sea normal, tenemos que verlo gris completo. Fíjense que además de eso tenemos una línea media, que es la línea que separa el hemisferio, ¿cierto?, derecho del hemisferio izquierdo. ¿Han escuchado o hablar del desplazamiento de la línea media? Que cuando tenemos principalmente se da en ACV hemorrágico, cuando está lleno de sangre el cerebro, la sangre comprime, ¿cierto? Y esta línea se desvía. Y la desviación de la línea media es un indicador de gravedad y mortalidad directo al paciente. Esta línea media nunca debe modificarse. Tiene que estar siempre en el eje. Si se comprime un lado y se desvía hacia uno de los lados de la línea media, va a comprimir y va a afectar todas las funciones neurológicas del otro lado. Entonces, si esto no se trata de manera adecuada y a tiempo, el paciente muere. Pero fíjense que en esta tomografía de cerebro tenemos unas zonas densas, ¿cierto? O hiperdensas, que se llaman acá, que están como negras. Es un infarto, ¿ya? Es un infarto grave. Entonces, todo lo que no es gris, ya son zonas de infarto. Y uno evalúa esto y dice, chuta, ya, ¿qué lóbulo está afectado? La zona posterior, derecho, izquierdo. Y uno tendría que, según la imagen yo vista, tendría que más o menos tener claro lo que me podría encontrar en el paciente al momento de hacer el examen físico, ¿ya? Y por otro lado, es la valoración de la angiografía, que esta la vamos a ver en clase en un video que se lo voy a presentar la semana que viene para que sea más dinámico y pongan más atención de cómo se evalúa una angiografía. La angiografía, en términos prácticos y sencillos, es un examen que al paciente le colocan un medio de contraste por la vía venosa y arterial y ese contraste viaja por todas las arterias, ¿cierto?, del cerebro y del cuerpo. Y cuando se interrumpe el flujo del medio de contraste es porque hay algo que está obstruyendo, ¿cierto?, ese flujo sanguíneo, y ahí se diagnostica el ACV, ¿cierto?, de la arteria X del paciente. ¿Duda o consultas? No, profe. Perfecto. Entonces, cuando yo les pregunte en la prueba cuáles son la evaluación diagnóstica estándar o gold estándar para un paciente ACV isquémico, PAI de cerebro y angiografía de cerebro, ¿ya? La angiografía trae un medio de contraste, se le mete una solución, ¿cierto?, al paciente por la zona arterial, y esa solución recorre todo el organismo, y cuando se interrumpe el flujo sanguíneo, yo sé que en esa parte ya está, ¿cierto?, alterado el flujo y hay una oclusión del flujo sanguíneo. Bueno. Aquí, chiquillos, tenemos la escala NIS. ¿Qué es la escala NIS? Usted también lo va a encontrar desde el punto de vista de la fonética, la NIIH, ¿ya?
En Chile le decimos NIS, y en otros internacionales le pueden decir la NIH, que son la misma cosa, y que finalmente a mí me describe que la escala NIS determina la gravedad de la isquemia, ¿ya? La escala NIS es una evaluación rápida y sencilla desde el punto de vista médico, que me va a decir a mí, ok, el paciente está cursando con un ACV isquémico, lo valoré por la imagen, ¿cierto? Ya sea una tomografía de cerebro o una angiografía de cerebro, pero hay que valorar qué tan grave es esta ACV, ¿ya? Y la forma de evaluar la gravedad de la isquemia es a través de esta escala, ¿ya? Esta escala va de 1 punto hasta 25 puntos o más. Esta escala finalmente me va a medir a mí todos los niveles de conciencia del paciente, ¿ya? Desde el nivel de cooperación que el paciente presenta al momento de la evaluación, como por ejemplo, preguntas de la edad, ¿cierto? Años, órdenes simples, por ejemplo, ábrame la boca, cierra los ojos, etcétera, movimientos oculares y finalmente evaluar el examen pupilar del paciente, campos visuales, parálisis faciales, entre otras cosas. ¿Ya? Para efectos de ustedes como kinesiólogos o futuros kinesiólogos, esta escala usted solamente tiene que saber los puntajes y su clasificación, ¿ya? Porque esta cuestión la hace el médico, ¿sí? Usted nunca va a medir una NIS en un paciente, porque esa medición ya viene por defecto en la ficha médica evaluada por medicina, pero tiene que conocer, por supuesto, la escala de gravedad. Si un paciente llega con un ACV isquémico, con una NIS de 5 puntos, lo vamos a clasificar, ¿cierto?, como una NIS entre 5 a 15 puntos, moderado, 16 a 24 y así sucesivamente cada una de las escalas. ¿Por qué es importante que usted clasifique esto? Porque mientras más grave es la escala NIS, menos probabilidad de sobrevivir tiene el paciente. En términos más prácticos, mientras más grave es la escala NIS, el paciente va a quedar o vegetativo en su casa o se muere en las próximas 48 horas. ¿Ya? Una elevación de 4 puntos desde el momento que llegó el paciente, día a día, ya es indicación de imagen de urgencia. Por ejemplo, el paciente llegó hoy día, 22 de agosto, con un ACV isquémico de la cerebral media derecha, con una NIS de 6 puntos, y mañana, 23 de agosto, se evaluó nuevamente la escala NIS y subió a 12 puntos. Hubo más de 4 puntos, ¿cierto?, de alza de la evaluación NIS, y eso indica una urgencia médica. Por ende, al paciente hay que bajarlo nuevamente en un escáner y corroborar por qué esa NIS subió. Probablemente aumentó la zona de isquemia, ¿ya? O hay un nuevo infarto, ¿ya? Y eso hay que valorarlo, porque finalmente eso también me va a decir a mí hasta qué punto llego con la terapia médica. Muchos de estos pacientes que ya están muy graves van a lo que se denomina procuramiento. ¿Han escuchado lo que es procuramiento? Sí, profe. Yo no, profe. Ya, el procuramiento, chiquillos, es cuando un paciente que llegan, y a mí me da mucha pena lo que son jóvenes, 30 años, 35, 40 años, llegan con un ACV isquémico importante, extenso, se le mide la escala NIS y a los 48 horas subió 8 o 10 puntos, viene procuramiento, que es finalmente un equipo de salud que determina la muerte cerebral del paciente y finalmente donan los órganos para otras personas. ¿Ya? Entonces, la escala NIS también me sirve a mí para decir, oye, llámense procuramiento porque este paciente está empeorando y hay que rescatar sus órganos vitales. ¿Ya? Entonces, si bien usted no va a evaluar el NIS para determinar un puntaje, usted tiene que saber que el día 1 tiene un NIS X y después, día a día, se va evaluando, ¿cierto?, la gravedad de este para ver si el paciente va a salir con alguna expectativa de vida o va a ir finalmente a la muerte y donar sus órganos vitales. ¿Ya? Así que es importante que la conozca y también sepa, ¿cierto?, la gravedad que tiene este paciente. Como yo les decía, la importancia de la precocidad con la cual usted debiese tratar a un paciente neurocrítico es importante. No es lo mismo que usted presente una alteración neurológica y diga, no, filo, me voy mañana al servicio de urgencia porque estoy cansado. En esas primeras 24 horas usted evolucionó peor. Evolucionó con disartria, pérdida de sensibilidad, relajación de esfínteres y perdimos 24 horas de trabajo, ¿ya? Y es lo que se denomina la penumbra
o la zona de penumbra, ¿ya? Y que se denomina el concepto de tejido salvable. Cuando tenemos una zona de isquemia, como se les muestra acá en la imagen, ¿cierto? Área de necrosis o zona isquémica, todo el tejido circundante peligra de no tener flujo sanguíneo, ¿cierto? Porque le acabo de decir que un ensayo isquémico es la pérdida de flujo sanguíneo secundario a una oclusión. Entonces, el área de penumbra es el tejido que puedo salvar todavía en un tiempo determinado si es que corrijo, ¿cierto?, la oclusión. Las trombosis, por lo general, tienen que desintegrarse, ¿cierto? Son grandes coágulos sanguíneos que se alojan en las arterias cerebrales. Entonces, para yo sacar ese coágulo, tengo que ir a una trombectomía mecánica, que se va a cirugía, ¿ya? O la puedo disolver con anticoagulantes. Y eso lo define, ¿cierto? Neurocirugía. El tiempo de ventana que yo tengo para salvar ese tejido son entre las primeras 3 y las primeras 6 horas, como tope. Para efectos de prueba, cuando yo le hable de la penumbra isquémica o el tejido salvable, un paciente que cursa con una ACV, si usted lo lleva dentro de las primeras 6 horas, hay alto porcentaje de que el paciente se recupere gran parte de la funcionalidad y no se logre dañar más tejido. ¿Ya? Entonces, finalmente, la precocidad, como usted, como profesional de salud, frente a alguna situación de emergencia neurocrítica, es importante llevarla de inmediato al servicio de urgencia y que sea valorada por un equipo de neurocirugía. Entonces, la zona de penumbra o la penumbra isquémica se conoce como todo el tejido salvable después de la necrosis del paciente a nivel cerebral y tiene un tiempo de reacción de no más de 6 horas. Todo lo demás, si llegamos a la hora 10, hora 8, la verdad es que ya no hay nada más que hacer y el daño es irreversible. ¿Dudas con eso, chiquillos? No, profe, se entendió todo. Perfecto. Ahora, una vez que el paciente ya no llegó a cuidado intensivo, pasó a la zona de penumbra, lo evaluamos los daños que pueda tener el paciente, entramos a lo que se denomina los mecanismos de neuroprotección. ¿Ya? Todo paciente que ingresa a cuidado intensivo con alguna patología neurológica, ya sea hemorrágica, isquémica, lo que sea, que llegue el paciente allá, todos los pacientes tienen lo que se denomina mecanismos de neuroprotección. ¿Ya? El paciente tiene que tener situaciones que al cerebro le convenga fisiológicamente para nutrir el tejido salvable, ¿ya? O para nutrir lo que queda de cerebro. Partamos con la fisiología cerebral. El cerebro se nutre principalmente de glucosa y de oxígeno, ¿ya? Por ende, el paciente nunca puede estar con glicemias bajas, ¿ya? Porque si tenemos glicemias bajas, afectamos directamente, ¿cierto?, al tejido cerebral. O el paciente nunca debe estar en hipoxemia, ¿sí? Porque los pacientes deben tener oxígeno elevado para satisfacer las demandas del cerebro. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que están estandarizados para proteger al cerebro una vez instaurado, ¿cierto?, el daño cerebral? Uno es la hipotermia, ¿ya? Los pacientes tienen que estar normotérmicos, 36 grados Celsius a 36,9 grados Celsius, o hipotérmicos, ¿ya? ¿Por qué hipotérmico? Porque la hipotermia reduce el consumo de oxígeno sistemático. Entonces estamos optimizando el oxígeno a nivel cerebral, ¿ya? La hipotermia siempre va a beneficiar a los órganos nobles, corazón y cerebro. Por eso, cuando se opera a un paciente de corazón abierto, se opera en hipotermia, para disminuir todo el flujo sanguíneo a las piernas, a las extremidades, y que solamente el oxígeno se concentre a nivel cardíaco. Lo mismo en la parte neurocrítica. Los pacientes que son neurológicos nunca debiesen estar en estados febriles, porque eso aumenta la zona de isquemia y aumenta el ácido láctico a nivel cerebral, y eso aumenta el consumo de la glicemia en los diferentes órganos y no en el cerebro. Entonces, para efectos de prueba, cuando le pregunte por la neuroprotección del paciente, debiésemos manejarlo siempre en hipotermia, ¿ya? O normotermia, nunca en hipertermia. Como ya les comentaba, ¿cierto? Mantener a los pacientes en normoglicemia o glicemia, ¿cierto?, de lo normal hacia arriba, ¿ya? Si tenemos un paciente hipoglicémico o glicemia menores a 100,
corremos el riesgo de que el cerebro no se nutra como corresponda y aumentemos la zona de lesión. Mantener la cabecera en 30 grados de elevación del paciente crítico para así, obviamente, favorecer el retorno venoso hacia el cerebro, ¿ya? Estos pacientes nunca se dejan sentados a 90 grados porque el flujo sanguíneo cerebral va a bajar, ¿cierto? Y no va a subir a la cabeza. Reposo absoluto, primeras 48 horas de ingreso. Ya, si llega un paciente cuidado intensivo con un ACV químico, pero que no está intubado, hay una evaluación que es súper de repente confusa porque el paciente neurológico es engañoso. Tú ves monitor normocárdico, puede estar hipertenso, satura 96%, ambiental, sin oxígeno, tú lo evaluáis, tiene una aplegia derecha, medio disártrico, pero tú dices, chuta, está estable, está bien perfundido y todo lo demás, y lo levantaste a caminar. O hiciste una prueba de tolerancia ortostática, no sentaste al borde de cama. Eso aumenta el riesgo de generar otro CV. Entonces, por ningún motivo usted, en su práctica clínica, al paciente recién ingresado, por algún motivo de ACV, isquémico, hemorrágico o lo que sea, las primeras 48 horas no se levanta por nada, no va al baño, no nada, ¿ya? Muchas veces los técnicos están a preguntar, oiga, kinesiólogo, este paciente llegó recién, quiere ir al baño, está despierto, está súper estable. No se puede levantar y punto. Se coloca la chata en la cama, se le coloca una sonda Foley, lo que sea necesario para que el paciente no se levante, ¿ya? Es importantísimo el reposo absoluto. No saben las veces que hemos visto que llegan pacientes con neurocríticos, los levantan, hacen síncope y se mueren, porque el riesgo de generar trombo en las primeras 48 horas es muy alto, ¿ya? Así que, repito, hipotermia, normotermia, normoglicemia, ¿ya? Cabecera en 30 grados de elevación y reposo absoluto, ni para ir al baño estos pacientes por las primeras 48 horas. Las presiones arteriales tienen que mantenerse altas. Ya los pacientes neurocríticos tienen que mantener PAM sobre 90, y lo vamos a ver por qué después, y mantener todo lo que es sodio, potasio, cloro, magnesio, fósforo, calcio en rangos normales, porque afecta directamente la barrera hematoencefálica, ¿ya? Recuerden que los líquidos se mueven de más presión a menor presión, ¿ya? Y la barrera de difusión de los líquidos dependen del sodio principalmente, del potasio y del calcio. Si tenemos hipercloremia, hipocalemia, afecta directamente, ¿cierto?, la barrera de difusión del cerebro. Y evitar la maniobra de Valsalva. Evitar la tos, por ejemplo. Que el paciente tosa, que tenga hipo, que haga fuerza abdominal, porque mientras mayor fuerza abdominal hace, mayor presión intracraniana genera, ¿ya? Y aquí es un concepto que se denomina PPC o presión de perfusión cerebral, ¿ya? ¿Qué es la PPC? Es la presión de perfusión mínima necesaria para que el cerebro se irrigue, ¿ya? O reciba los nutrientes adecuados de oxígeno, glucosa y sangre, ¿ya? Sus valores normales tienen que estar siempre por sobre los 70 miligramos de mercurio, ¿ya? ¿Y la PPC de qué depende? Depende de la presión arterial media menos la presión intracraniana. ¿Y qué es entonces la presión intracraniana? La PIC es toda la presión que ejerce el cerebro dentro del cráneo, ¿ya? En valores, en términos muy sencillos. Si tengo hemorragia cerebral, aumenta la presión dentro del cráneo y aumenta la PIC. Los valores normales de presión intracraniana tienen que ser siempre menores a 10, máximo a todo reventar 12, pero no más de 10, ¿ya? Entonces, si hacemos el ejemplo acá, la presión de perfusión cerebral depende de la PAM menos su presión intracraniana. Hagámoslo bien simple. Un paciente que tiene una PAM de 60. Usted dice, yo le digo, vámonos a cardiovascular, ¿cierto? Y un paciente con PAM de 60, ¿cuáles son los valores normales de la PAM? 60 a 100, ¿sí? Le digo que tiene una PAM de 60. ¿Está normal? Sí, está normal. Está en el límite inferior, pero está normal. Y tiene una PIC de 10, valor normal. ¿Cuánto es la PPC entonces? 60 menos 10 me da 50. Y fíjense que la PPC normal tiene que ser mayor a 70. Entonces, en un paciente neurocrítico no me sirve tener presiones bajas, ¿ya? Por ningún motivo. A estos pacientes tengo que manejarlos con presiones arteriales medias bajas. Ojalá cercana a 90, porque si hacemos el ejemplo, 90 de PAM menos 10 de PIC me da 80, ¿no? Entonces recién ahí cumplo los criterios de
presión de perfusión cerebral. Entonces, estos pacientes, como ya están afectados desde el punto de vista neurológico, tengo que mantener sus presiones de perfusión en rangos normales. Entonces, una de las formas de mantenerlo es manteniéndolo hipertenso. ¿Ya? Entonces, un mecanismo de neuroprotección es mantener presión arterial media en el límite superior. Porque al restarle la PIC, ¿cierto? Tengo que conservar la PPC del paciente. Si esto no se cumple, el paciente tiene alto riesgo de injuria cerebral. ¿Ya? Y finalmente entramos, ¿cierto?, en alteraciones neurológicas más allá de la lesión misma. Entonces, cuando evaluamos a un paciente neurocrítico, yo sé que es un área que es un poco más avanzada, pero acá tenemos que hacer cálculos ya. ¿Ya? Primera fórmula, PPC, PAM menos PIC, ¿cierto? Y el valor crítico de la PIC es 15. Si tengo un paciente con una PIC de 15 o más, hay que entrar al cuchillo, ¿cierto? Y abrir el cráneo, lo que se denomina craneostomía descompresiva, para liberar esta presión, ¿cierto? Y evitar que la presión haga lo suyo y dañe el tejido cerebral. Entonces, no es menor que usted sepa evaluar, ¿cierto?, la microhemodinamia cerebral del paciente a través de la PPC. Y acá, ¿cierto?, nos da el pie para el siguiente tipo de ACV, que es el hemorrágico. ¿Alguna duda con el ACV isquémico y la primera evaluación de la perfusión cerebral? ¿A todos les quedó claro cómo calcular la PPC? Profe, consulta, dijo que cuando se producía presión, o sea, había que mantenerlo en presiones mayor a 70 porque corrían riesgo de injuria cerebral, ¿cierto? Así es. Ya, gracias. Presiones, ojo chiquillos, hay que mantener PPC mayor a 70, ¿ya? Y la PPC se calcula como la PAM menos la PIC. Entonces usted tiene que calcular qué presión media es la mínima necesaria para mantener una PPC mayor a 70. Ejemplo, si yo en la prueba le digo, paciente de 80 años con una PIC de 10 miligramos de mercurio, ¿cuánto es la PAM necesaria para mantener una PPC en rangos normales? ¿Cierto? 80 de PAM menos 10 me da los 70. Entonces, el mínimo para ese paciente es mantener una PAM de 80 miligramos de mercurio. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe, ahora se entiende. Perfecto. Entonces, pasa mucho en la práctica clínica que llega a ver un paciente neurolítico y tiene una PAM de 65. Hay que alarmarse, ¿cierto? Hay que decir, chuta, oiga, doctor, podríamos pasarle más volumen o mantener PAM más elevada, ¿cierto? Colocar medicamentos que suban la presión, como por ejemplo gluconatos de calcio, otras cosas más que nos ayuden a mejorar la presión arterial media, o de frentón colocar drogas vasoactivas. Es muy común, es muy común que los pacientes neurocríticos, el uso de la droga vasoactiva no es por un estado de shock, ¿ya? Sino que es para mantener presión arterial media, como le acabo de comentar, en rangos más altos para mantener la perfusión cerebral, ¿ya? Así que probablemente el 80% de los pacientes críticos neurológicos estén asociados a drogas vasoactivas para mantener rangos de presión arterial mayores. Bueno, entonces, siguiente clasificación, vamos a encontrar, ¿cierto?, lo que se denominan los ACVs de tipo hemorrágico, ¿ya? A diferencia del isquémico, el ACV hemorrágico es una rotura, ¿cierto?, en vaso sanguíneo multifactorial que empieza a aumentar gradualmente la presión dentro del cráneo, ¿ya? Por ejemplo, en vasos cerebrales débiles o anormales, ¿cierto?, se puede producir un accidente cerebrovascular hemorrágico y produce cierta hemorragia dentro del cerebro que produce un aumento de la PIC. Y usted ya sabe lo que es la PIC, ¿por cierto? La PIC es el aumento de presión dentro del cráneo, entre el cerebro y el cráneo, que puede ser iatrogénico. Entonces también puede haber hemorragia entre las capas internas, como por ejemplo la hemorragia subaracnoidea, y las ACV hemorrágicas las podemos clasificar como una hemorragia intercerebral, una hemorragia subaracnoidea, una malformación arteriovenosa o una aneurisma, ¿ya? 4 patologías que determinan, ¿cierto?, un ACV hemorrágico. Y finalmente aumenta la presión intracraniana y finalmente va asociado directamente a injuria del tejido cerebral con daño irreversible. Y como les comentaba, los ACV hemorrágicos son los más mortales. Un ACV hemorrágico tiene una sobrevida muy baja, un alto impacto a nivel
funcional, y si no se descomprime el cerebro, el paciente fallece instantáneamente. Causa entonces, volvemos nuevamente a los pacientes hipertensos crónicos mal controlados, ¿ya? Así que ojo, chiquillos, con su cuidado de salud año a año, eh, sobre todo para los que tienen más de 30 años, los hemorrágicos son entre los 30 y los 50 años, ¿ya? Por otro lado, en los factores de riesgo asociados, el cigarro, la obesidad y la dieta poco saludable. Y como ya les comentaba, podemos ser malformación arteriovenosa, aneurismas cerebrales, vasculitis, entre otras cosas. El cuadro clínico, ya a diferencia del isquémico, que es una focalidad, ¿cierto? Puede ser izquierda, derecha, cerebelosa, frontal. Una de las causas o uno de los cuadros clínicos más importantes es la cefalea brusca e intensa, ¿ya? De un momento a otro, pérdida de visión, cefalea, pérdida de conciencia, ¿ya? Es uno de los síntomas más súbitos. El hemorrágico, yo diría que de 10 pacientes, 7 de ellos mueren en un hemorrágico y los otros 3 salen muy mal. Salen muy, muy, muy mal desde el punto de vista funcional, ¿ya? Eh, bueno, la pérdida de conciencia con un Glasgow menor a 8 requiere intubación inmediata. Ya estos pacientes que tú les mides la escala de Glasgow, te da 7 a 6 puntos, se intuba ya para evitar que bronco aspire y generemos una neumonía por aspiración, y posteriormente se toman todas las medidas de neuroprotección del paciente, que las acabamos de ver, hipotermia, normoglicemia, etcétera, etcétera. Acá ¿cierto? Tenemos nuevamente una geografía cerebral. Eh, Como ya les comentaba, el gol estándar para diagnosticar alguna CB, cualquiera sea, va a ser la geografía del cerebro. Y fíjense las malformaciones que podamos presentar. Fíjense acá arriba. Tenemos lo que se denomina una malformación arteriovenosa. Fíjense que acá en el lado izquierdo tenemos la arteria bien delimitada, tenemos la vena bien delimitada y tenemos la red capilar bien delimitada entre lo que es red capilar arterial y red capilar venosa. Fíjense cómo se comporta una MAP. Todo es todo. Ya es como una especie de masa, una pelota ping-pong dentro del cerebro. Y fíjense cómo se ve en la geografía. Acá está. ¿La ven todos? Sí, profe. Entonces, si se dan cuenta, estas malformaciones empiezan a engrosarse, aumentan la presión dentro de ellas y se terminan reventando. ¿Ya? Y es tan grave el cuadro clínico que muchos de ellos fallecen en el momento. La diferencia, ¿cierto? El diagnóstico por imagen, ¿cómo se vio en ACV isquémico? Se veía cierto negro en las zonas que estaba alterado, y fíjense que el hemorrágico se ve blanco, ¿ya? Entonces, una forma de diferenciar un ACV isquémico de un ACV hemorrágico es el color en la tomografía del cerebro. Un ACV hemorrágico es de color más oscuro, más negro, más hipodenso, y en el hemorrágico es una imagen hiperdensa o más cercano al hueso, a lo más blanco. Entonces, los ACV hemorrágicos se caracterizan por una imagenología de carácter más hiperdensa o más blanca, y los ACV tipo isquémico se caracterizan por una imagen más hipodensa o negra, ¿ya? Entonces, nuevamente, acá tenemos en el TAC de cerebro una geografía, la malformación arteriovenosa que teníamos anteriormente que reventó, y fíjense la sangre que acumuló, ¿cierto?, en el espacio cerebral. ¿Y se acuerdan que estábamos hablando de la línea media? Acá está su línea media, y fíjense cómo se desplaza hacia el otro lado. Fíjense que acá sigue la línea media y se desplaza hacia el lado contralateral. Este desplazamiento de la línea media es aumento de mortalidad importante. Ya entonces, finalmente, la diferencia que hay entre un ACV isquémico y un ACV hemorrágico es que el ACV hemorrágico presenta desplazamiento de la línea media y el isquémico no. ¿Ya? El ACV hemorrágico ocupa los ventrículos, ¿ya? Del cerebro. Acá tenemos el ventrículo derecho y fíjese que el ventrículo izquierdo está completamente comprimido. Y fíjense cómo se desplaza la línea media acá. Comenzamos acá la línea media y termina totalmente desplazada hacia el lado contralateral. Perdón. Entonces tenemos que el hemorrágico es mucho más invasivo, es mucho más dañino que el ACV isquémico. Por eso es tan mortal. Fíjense cómo la sangre va hacia los ventrículos y lo empieza a ocupar. ¿Ya?
Entonces, el ACV hemorrágico desplaza la línea media, ocupa los ventrículos y aumenta la presión intracraniana. ¿Ya? El tratamiento del ACV hemorrágico es súper estandarizado y principalmente es el manejo del edema cerebral y la hipertensión intracraniana. ¿Ya? Estos pacientes van a cirugía, a neurocirugía, y como les muestro acá en la imagen, se le coloca un drenaje ventricular externo directamente al cerebro y elimina la sangre del cerebro hacia, ¿cierto? Un receptáculo. ¿Ya? Entonces, el tratamiento de elección es evacuación quirúrgica, colocación de drenaje ventricular externo, ¿ya? Y medidas de protección neurológica, como ya lo vimos. Otro, otro factor de neuroprotección es la hiperventilación mecánica. Estos pacientes tienen que manejar CO2 bajo, ¿ya? Bajo el rango normal que es 35. Recuerden que el efecto Aldane, ¿cierto? Me habla de que la hemoglobina es más afín al CO2 que el oxígeno. Si mantengo CO2 más bajo, va a llegar más oxígeno al cerebro por el efecto Aldane. Y además el CO2 es un potente vasodilatador. Entonces no quiero vasodilatar una zona que está rota, ¿ya? Tengo que mantenerla vasocontraída. Y el CO2 también actúa como un efecto vasodilatador importante a nivel cerebral. Entonces a tu paciente hay que manejarlos con un CO2 bajo o una hiperventilación, ¿cierto?, transitoria, ¿sí? Y obviamente los tratamientos diuréticos que van a eliminar ciertos líquidos del cuerpo para disminuir la presión intracraniana. Le vuelvo a colocar acá, ¿cierto?, los valores normales de PIC, ojalá menor a 10, ¿ya? Tratamiento entonces para ese hemorrágico, de elección, neurocirugía, cronotomía descompresiva, ¿cierto? Se descomprime, se saca la calota, se evacúa lo que tiene que evacuarse y después se deja un drenaje ventricular externo a caída para evaluar, ¿cierto? La presión intracraniana. Acá tenemos el ejemplo práctico, ¿ya? Un paciente que ingresó por un ACV hemorrágico presentaba, ¿cierto?, una PIC mayor a 15, por ende, para efectos de la prueba, cuando yo diga hipertensión intracraniana, corresponde a una PIC mayor o igual a 15. Y obviamente el paciente fue a cronotomía descompresiva, acá si se dan cuenta está el tajo de la cirugía, se sacó la calota, se le sacó toda la sangre que tenía extra, y se le deja un drenaje ventricular externo, como aparece acá, ¿cierto?, que va directamente al cerebro, como se ve en la foto, y este drenaje ventricular externo, ¿cierto?, va a la máquina de PIC, que es una medición de presión intracraniana, y acá, ¿cierto?, la tenemos monitorizada, que sale 13, ¿cierto?, miligramos de mercurio. Y podemos tener, ¿cierto?, la monitorización de esta PIC constante en el tiempo, ¿ya? Y ver su comportamiento día a día, hora a hora, etcétera, ¿ya? Este catéter se introduce hasta 6 centímetros de la base cerebral, ¿cierto? Y, como les decía, mide la temperatura a nivel cerebral y mide también la presión intracraniana. El pronóstico del ACV hemorrágico, la verdad es que es el peor pronóstico de todos los tipos de ACV. Y generalmente las hemorragias son extensas, catastróficas, y es secundario a una hipertensión mal controlada en el tiempo. Cerca de la mitad de las personas que padecen estas hemorragias fallecen, ya en poco menos de una semana internados, y quienes sobreviven, la verdad es que el tiempo de recuperación de sus funciones es bastante pobre. La mayoría de ellos queda postrado, queda con alteración de por vida de la marcha, o iban a programas finalmente de ayuda social. Ya estos pacientes no vuelven a trabajar, no tienen función normal en su vida diaria, entonces son pacientes que tienen un pronóstico bastante malo. Eso por ahora, chiquillos, no sé si tienen alguna duda o consulta. No, profe. No, Bueno, siguiendo entonces con la clasificación de los hemorrágicos, vamos a entrar a lo que son las hemorragias subaracnoideas, ya, o la denominada HSA, que son todas enfermedades de tipo
hemorrágicas, ¿cierto? Pero que tienen un impacto, bueno, vamos a hablar desde el punto de vista de salud en primera instancia, son silentes. Las hemorragias subaracnoideas, por ejemplo, tú naciste con una malformación y esa malformación se puede perfectamente romper y te puede morir de inmediato, ¿ya? Las HCA representan un 5% de los ictus, ¿ya? O esta hemorragia pequeñita, y se define como un sangrado de la zona comprendida entre el cerebro y los delgados tejidos que lo cubren, ¿ya? Si acá tenemos la foto, tenemos, ¿cierto?, la corteza cerebral, la dura madre, la vía madre, la aracnoide y el cerebro, y la hemorragia subaracnoidea justamente se da, ¿cierto?, en la región aracnoidea del cerebro, ¿ya? Es una emergencia médica, como les decía, todas las hemorragias son de emergencia médica, y la mayor prevención es detectar las aneurismas cerebrales y tratarlas antes de que se produzcan, ¿ya? Bueno, clínica diagnóstica es el mismo que el de las hemorragias generales, cefalea intensa y brusca, sensorio alterado, vómito y náusea y rigidez de nuca. ¿Cómo se evalúan? A través de una tomografía extracomputarizada, ¿ya? Y fíjense que también tenemos sangrado acá, ¿cierto? Si se fijan las zonas blancas. Pero fíjense en la imagen acá. Tenemos la corteza cerebral, ¿cierto? Y tenemos un daño o tenemos un espacio negro donde no debiese haber negro. Y esas son las denominadas, ¿cierto?, hemorragias subaracnoideas que se comportan, ¿cierto?, como una rotura de las aracnoides y que vacía sangre hacia el tejido cerebral circundante. ¿Ya? A la larga, cualquier hemorragia, ya sea subaracnoidea o de alguna otra índole, son de emergencias médicas de inmediato. ¿Ya? Ahora, ¿cómo las vamos a clasificar? Las hemorragias subaracnoideas se clasifican en 4 grados y se clasifica según la escala radiológica de Fischer, que va a ser Fischer 1, Fischer 2, Fischer 3 o Fischer 4. ¿Qué me va a medir a mí la escala de Fischer? En una radiografía o en una tomografía, ¿cierto?, computarizada como las que tenemos acá, me dice que mientras más grado sea el Fischer, más grave es la situación, ¿ya? Y el grado 1 es una hemorragia subaracnoidea donde se ve negro acá y blanco, pero que no hay sangrado en el parénquima o que el parénquima está indemne, ¿ya? Un grado 2 es una sangre difusa, pero no lo bastante densa como para formar coágulos a nivel intracerebral. El grado 3 es sangre abundante en formas de coágulos densos, interhemisféricos, ¿ya? Y que incluso pueden tener entre 3 a 5 milímetros en el plano horizontal de la tomografía. Y el más grave es el grado 4, donde el hematoma intracerebral ya es difuso. Ya prácticamente tenemos un edema completo cerebral. Entonces, usted también va a tener, cuando lea la ficha clínica, va a salir HCA, Fischer 3, Fischer 2, Fischer 1, Fischer 4. Usted ya sabe lo que es, ¿cierto? Es una evaluación diagnóstica radiológica del paciente neurocrítico, medido por tomografía esa computarizada y se va a clasificar primero en si existe o no sangrado parenquimatoso y segundo en la capacidad de generar coágulos y su tamaño asociado. El vasoespasmo se conoce, ¿cierto?, como un tipo de hemorragia subaracnoidea por una rotura, ¿cierto?, de un aneurisma. El vasoespasmo es cuando, por ejemplo, encontramos un paciente que está con una hipertensión mal controlada y no sé si le ha pasado a ustedes que sienten palpitaciones cerebrales, como que se contrae y se dilata un vaso sanguíneo dentro del cerebro. Es un vasoespasmo, ¿ya? Un vasoespasmo es finalmente una contracción potente del vaso sanguíneo y que después termina explotando, ¿ya? La verdad es que los vasoespasmos son muy recurrentes en las hemorragias subaracnoideas, ¿ya? Fíjense acá en la foto, un paciente que ya tuvo una hemorragia subaracnoidea y acá tenemos un vasoespasmo, una contracción importante del tejido, ¿cierto?, de conducción sanguínea y que después termina, ¿cierto?, necrosando las zonas que va a irrigar, ¿ya? Estos vasoespasmos, por lo general, en la hemorragia subaracnoidea, se presentan entre el día 7 y el día 14 de la hemorragia subaracnoidea. Entonces, estos pacientes que tienen HCA y están hospitalizados no van a salir antes del 21 días de hospitalización, porque entre el día 7 y el día 14 tiene mayor
capacidad del paciente de generar un vasospasmo y un nuevo ACV. Entonces, cuando usted tenga un paciente con hemorragia subaracnoidea en su hospitalización tipo 3 o tipo 4, ¿ya? Ese paciente no se levanta hasta el día 21. Para que lo noten en su cuaderno ahí, los pacientes que presentan hemorragia subaracnoidea Fischer 3, Fischer 4, esos pacientes no se levantan hasta el día 21 hospitalizados. El fundamento es porque estos pacientes pueden generar vasospasmo hasta el día 14, sí o sí, ¿ya? Y se les da una semana de tratamiento anticoagulante hasta mantener, ¿cierto?, una estabilidad sistémica neurológica. ¿Consulta hasta ahora? No, No, profe. profe. Entonces, por favor, paciente que Profe. tenga con Fischer o Fischer 3 Profe, diagnosticado, dígame. ¿cómo fue el último que dijo de lo del paciente con hemorragia subaracnoidea? Que los De pacientes que lo- presenten, De lo del dígame. Fischer 3 y 4. Ya, que los pacientes que presenten una hemorragia subaracnoidea Fischer 3 o Fischer 4, ¿cierto?, que son los pacientes más graves desde el punto de vista hemorrágico, estos pacientes tienen un alto porcentaje de generar un vasospasmo ya entre el día 7 y el día 14 de su hospitalización. El paciente ingresó al día 1, se le tomó cierta imagen cerebral, se diagnosticó una hemorragia subaracnoidea, la clasificaron como Fischer 3 o Fischer 4, y este paciente, cierto, que ya está clasificado como 3 o 4, tiene ya por sí mismo una probabilidad de generar un vasoespasmo importante que después llegue a otro tipo de ACV hemorrágico, y estos pacientes, por ese motivo, no se pueden levantar de la cama en 21 días. Imagínense usted un paciente 21 días defecando, orinando en una cama. Imagínense lo catastrófico que debe ser desde el punto de vista psicológico ese tema, ¿ya? Entonces, ojo con que de repente una técnico de enfermería te diga, oiga, sí, que lo vamos a querer levantar, ¿por qué quiere ir al baño? No. Estos pacientes Fischer 3, Fischer 4 no se levantan hasta el día 21, ¿ya? Por lo mismo, porque un vasoespasmo genera un nuevo tipo ACV y finalmente la muerte. Entonces, como les puse acá, el vasoespasmo geográfico usualmente inicia entre el día 3 y 5, pero los que se prolongan más hasta el día 14 son los que cursan con Fischer 3 o Fischer 4. Y se resuelven recién al mes. Por eso son 21 días de reposo absoluto. ¿Ya? Entonces, finalmente, tenemos un paciente que tenemos con hemorragia subaracnoidea, clasificada según la escala de Fischer, y con riesgo de vasospasmo desde el tercer día hasta el día 21. Y si es Fischer 3 o Fischer 4, con mayor razón. ¿Ya? ¿Quedó respondida la pregunta, Vicente? Sí, profe. Gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna consulta con respecto a esto? Avanzamos entonces. Entonces, el estrechamiento o este vasoespasmo, ¿cierto? Lo que hace finalmente a nivel cerebral es reducir el flujo sanguíneo cerebral y finalmente disminuir, ¿cierto?, todos los sustratos energéticos del cerebro, glucosa y oxígeno, ¿ya? Fíjense acá cómo tenemos el recorrido de la arteria cerebral, fíjense acá, y miren cómo disminuye el diámetro y después se reincorpora a través del flujo sanguíneo. O sea, acá tenemos un vasoespasmo de Libero, ¿ya? Entonces, estos pacientes que están con vasoespasmo, medidas completas de neuroprotección, reposo absoluto, y terapia, ¿cierto?, de trombolítica. Finalmente hay que romper ese trombo a toda costa. Entonces, volvemos que el grupo, ¿cierto?, que tiene mayor riesgo de generar vasoespasmo sintomático es el Fischer 3, ¿ya? Estos pacientes, porque ya hacen coágulos, como les salen acá, ¿cierto?, son pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea, pero que además de eso hacen coágulos de 3 a 5 miligramos, o sea, perdón, milímetros. Entonces son pacientes, ¿cierto?, que tienen alto riesgo de que ese coágulo que están formando ocluya una arteria, genere un vasoespasmo y genera, además de tener un ACV hemorrágico, genera un ACV isquémico. Y finalmente se muera. Ya, entonces,
Cuando usted tenga un paciente con feature clasificado, vea cuál feature es y en base a eso tome la decisión terapéutica de levantarlo o no levantarlo a ese paciente en caso de ser necesario. Y estamos tíos con la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda o consulta con lo que hablamos. No, profe, No, profe. claro. ¿Les queda todo más o menos claro la clase de neurocrítico? Sí, profe, todo claro. Perfecto. Entonces, chiquillos, lo que vimos hoy día, ACV químicos, su clasificación, ACV hemorrágico, su clasificación, cómo se comporta la presión de perfusión cerebral de acuerdo a la presión arterial media, la presión intracraniana, cómo se mide la presión intracraniana, ¿cierto? Y los cuidados generales que debiésemos tener en los pacientes neurocríticos, tienen que manejarlo porque es de implicancia directa al kinesiólogo mover o no mover a estos pacientes, incluso más. Estos pacientes están traqueostomizados o están intubados y tú generas aspiraciones de secreción profunda y aumentas la presión intracraniana, ¿ya? Entonces, vamos a después a ver en lo práctico, en los siguientes laboratorios, ¿cierto? Cómo a estos pacientes hay que tratarlos antes de intervenirlos, ¿ya? Por lo general, siempre se solicita que estén bien sedados, que estén bien analgesiados, porque cualquier intervención kinesiológica, sobre todo los pacientes con ACV hemorrágico, aumentamos la presión intracraniana y al aumentar la presión intracraniana aumentamos la hemorragia, ¿ya? Entonces hay que tener cuidados especiales con estos pacientes al momento de intervenirlo y en caso de generar complicaciones, saber cómo actuar frente a esto. ¿Ya, chiquillos? Sí, Bueno, profe. la lista quedó pasada al inicio de clases, por supuesto que ya los que llegaron tarde no van a estar dentro de la lista como asistentes. Y bueno, nos vemos entonces en el laboratorio que viene, que vamos a ver las normas de la clase, en realidad del ramo completo de la asignatura, y vamos a explicar la primera clase que se habla en el laboratorio, que es parte, ¿cierto?, del contenido de la unidad 1. Así que para que informe a sus compañeros que el laboratorio se va a pasar materia teórica y vamos a hablar de las normativas del ramo en general. Para los que llegaron tarde, la prueba será el día 12 de septiembre, martes 12. ¿Ya? La EPE y la EVA van a ser el mismo día para que se vayan preparando para esa fecha. Estamos, chiquillos, muchas gracias. Profe, una consulta. Ujú. ¿La EVA va a seguir siendo igual como el semestre pasado? ¿Casos clínicos? ¿O Sí, netamente casos clínicos. aplicación? Casos clínicos. Ahora estamos con un enfoque solamente de casos clínicos porque para que ustedes aterricen rápidamente la realidad. Ya, profe, muchas gracias. No sienten nada profesional. De nada. Profe, Dígame. profe, consulta, la clase quedó grabada. No, no quedó grabada la clase. Ah, ya, ya. Vale, gracias. Ok. Profe, entonces volvemos lab. ¿O eso es todo por hoy? Sí, en el laboratorio se va a pasar una clase que tenemos que pasar, que no es esta, por supuesto, que era de la semana pasada, del día que perdimos por el feriado. Ah, ok. Eso entonces sería la 1, 12. ¿A qué hora el laboratorio de ustedes? No sé, todavía no me sé mi horario. Creo que ahora a las 12. A las 12 del laboratorio. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chiquillo? ¿Consulta, duda? Ya, chiquillo, entonces nos vemos a las 12 en el laboratorio.
Ya, profe, que esté bien. Igual, chao, chao.